Dos corazones, dos ruedas. Los invitamos para que nos acompañen en esta aventura de 43 días en moto a través de 15 estados en Estados Unidos, 2 provincias y un territorio en Canadá. Serán 16.153 kilómetros llenos de pura aventura, dos corazones, dos ruedas. Capítulo 6. Vemos ya los primeros carteles que nos avisan que estamos cerca a la frontera con Canadá. Avanzamos lentamente buscando la aduana de Estados Unidos, donde reportaríamos nuestra salida. Pero el camino nos lleva directo a la entrada de Canadá. Y la razón es que esta es la frontera no defendida más larga del mundo. Mide 8.893 kilómetros. Canadá. Distancia recorrida 5.206 kilómetros. Faltante 10.947 kilómetros. Bienvenida a Canadá. Canadá, el país que tiene la bandera con la hoja de arce, es el segundo país más grande del mundo después de Rusia. Durante miles de años, habitada por diversos grupos aborigen, y después del siglo XV, numerosas expediciones llegaron, británicas y francesas, a este territorio por la costa atlántica, donde más tarde se establecieron. Francia cedió todas sus colonias norteamericanas en 1763 después de la Guerra Franco-India. Ya en 1867 se establecieron 3 colonias británicas norteamericanas, lo cual hizo que comenzara un proceso de independencia del Reino Unido. Esto quedó establecido en la Constitución de 1982. Canadá cuenta con 2 lenguas oficiales, el inglés y el francés. ¿Ustedes recuerdan esta imagen? Es el tanque extra que compramos en Florida para afrontar las distancias tan largas en Canadá. Pues llegó el momento de instalarlo. Estamos aquí, ahí está la moto y aquí es el taller. Y Will ahora va a buscar los tornillos, scrolls, para ponerlos acá, atornillarlo y poder asegurar el tanque. Estamos haciendo la base para poner el tanque de gasolina en la moto, nos está ayudando, él es el dueño del hotel. Y bueno, la gente es muy amable aquí, para que vean. Well, thank you so much. You're welcome. Thank you so much. God bless you. God bless you. God bless you. Thank you so much. Good. Muy bien, quedó instalado nuestro tanque de reserva de gasolina. Gracias, Will. Mil gracias. Thank you. Maravillados por la hospitalidad de Will, el primer canadiense que conocemos, partimos con la mejor de las expectativas en nuestro primer día en Canadá. Hi. Thank you so much. Provincia Alberta, 106 kilómetros al norte. Llegamos a Lethbridge, la segunda ciudad más poblada de Alberta después de Calgary. Queríamos comprar una nueva tienda de camping y sleeping bags más aptos para el frío, aceite para la moto y cambiar de dólares americanos a dólar canadiense, pues este es un 20% más barato. Nos recomendaron ir a Canadian Tire, el equivalente a Walmart en Estados Unidos. Íbamos con Grex, es un canadiense que nos encontramos, es motero aquí en Canadá y pues bueno, se nos acercó, nos preguntó qué estábamos haciendo, que para dónde íbamos, qué bonita moto, que él también tiene BMW y bueno, y se ha ofrecido a ayudarnos a cambiar algunos dólares por dinero canadiense y también nos va a llevar, nos lleva aquí en su carro en compañía de name is Chloe, mira, Chloe y bueno, se porta muy bien Chloe y vamos a comprar la carpa y los sleeping aquí en Canadá. La gente que se ofrece, que nos ayuda y bueno, lo que das recibes, ¿no? Eso es así, Pati. Bien. Rex. Ay.
Estos son los increíbles contrastes en Canadá. ¿Qué tal los colores? Ahora atravesaríamos la ciudad más limpia del mundo, Calgary, afrontando el caos típico de una gran ciudad. Esas montañas que vemos a lo lejos son las montañas rocallosas, nuestro destino, donde están ubicados dos de los más bellos parques naturales de Canadá, Banff y Jasper. Ciudad de Banff. Parque Nacional Banff. En 1880, durante la construcción del ferrocarril transcontinental, trabajadores ferroviarios descubren una serie de termas naturales, lo que siembra la base para la creación de la reserva natural que hoy en día es el Parque Nacional Banff en Canadá. Muy bien amigos, ahora quiero mostrarles cuál es nuestro recorrido en el Parque Nacional de Banff. Por aquí está Calgary, donde ya ustedes saben que pasamos. Aquí está la ciudad de Banff, donde estuvimos en el campground durmiendo y bueno, listo, salimos rumbo al norte conociendo todo lo que es el Parque Nacional al lado de la carretera. Lo pasamos de color para que lo entienda mejor. Todo lo que está en verde es Banff, el Parque Nacional. Más al norte está Jasper, que luego les hablaré de él. Entonces aquí está el mapa. Salimos de aquí de la ciudad de Banff rumbo al norte. Tenemos que conocer Lake Louise, que está súper recomendado, y muchos otros lagos como el Bob Lake, glaciares, de todo vamos a ver. Y llegaremos rumbo al norte al Columbia Icefield, donde vamos a conocer el glaciar Athabasca. Así que esta es la aventura en el Parque Nacional Banff. ¿Hoy va a salir el sol? Sí. ¿Pero también lloverá? Sí. El clima en Canadá tiene una ley. Habrá sol, pero también habrá lluvia. Una recomendación muy valiosa de mis amigos es que siempre nos vistiéramos con ropa impermeable, sin importar el color del cielo.
lo quería hacer. Fría, fría. Ya estamos en el Parque Nacional Jasper. Este es el glaciar Columbia Icefield y su brazo Athabasca. Debido al mal clima, lo dejaremos para visitar mañana, al igual que Skywalk, donde Patricia desafiará su miedo a las alturas. Eran más de las 9 de la noche y la luz nos acompañaba, aunque el día no terminaba para nosotros. También aprendimos que donde veíamos vehículos detenidos es porque había algo para mirar. En el próximo capítulo, te explicamos dónde hospedarte bueno, bonito y barato en el Parque Nacional Jasper. Disfrutemos juntos los paisajes más increíbles del mundo. ¿A dónde vamos en este camión de ruedas gigantescas? Caminemos juntos sobre un glaciar de 25.000 años de edad. Reté a Patricia a caminar sobre esta plataforma de 280 metros de altura. Ella sufre de vértigo. ¿Será capaz? Dos corazones, dos ruedas.